Hoy quiero hablarte de por qué millones de personas toman ajo a diario y no notan absolutamente nada. Ni más energía, ni mejor digestión, ni tensión más baja. Y no es porque el ajo no funcione. Funciona. Y tiene más respaldo que muchos suplementos de moda. El problema es que el compuesto que hace todo el trabajo no existe dentro del ajo hasta que tú haces algo muy concreto. Resulta que dentro del diente hay dos sustancias separadas. Están en compartimentos distintos, como dos líquidos en habitaciones diferentes. Uno se llama aliina y el otro es una enzima, la alinasa. Mientras el diente está entero, no se tocan, no pasa nada. Pero cuando lo machacas o lo cortas, las paredes se rompen y las dos sustancias se mezclan. Esa reacción crea alicina, que es el compuesto que hace el trabajo real. Pero necesita reposar unos 5 a 10 minutos para formarse bien. Y es que esta es una trampa en la que casi todos caen. Si metes el ajo en la sartén justo después de cortarlo, el calor destruye la enzima antes de que termine su trabajo. La alicina no llega a formarse. Esto es, estás cocinando un diente de ajo, pero ya sin su principio activo. Por eso la solución más directa es machacar el ajo, dejarlo reposar 5 minutos al menos sobre la tabla y añadirlo al final de la cocción. De hecho, si lo prefieres crudo, mejor. Picado sobre una tostada con aceite de oliva, por ejemplo. Y también hay otra posibilidad, preparar una infusión con agua caliente, no hirviendo, caliente a unos 60 grados, sobre varios dientes machacados. Esta temperatura saca compuestos de azufre que resisten el calor y tienen efectos propios. Esto es interesante, sobre todo para alguien que quiere prepararse algo por la noche y quiere algo más suave para el estómago que consumir ajo crudo. Además, otra ventaja es que no deja ese regusto que dura hasta el día siguiente. Pero aunque lo prepares bien, hay un efecto de tomarlo a diario del que no se suele hablar, y no es menor. Si alguna vez te has medido la tensión después de un mes cuidando la alimentación y el número no ha bajado ni un punto, esto te puede interesar. Porque lo que más se ha probado del ajo tiene que ver precisamente con la presión arterial. Cuando la alicina entra en contacto con la pared de tus arterias, suelta un gas que se llama sulfuro de hidrógeno. Ese gas afloja el músculo que rodea la arteria. La arteria se abre, la sangre pasa con menos resistencia y la presión baja. ¿Y cuánto baja? Los datos apuntan a entre 4 y 8 puntos menos de presión sistólica, la alta, y entre 3 y 5 la baja. Y en personas que todavía no tienen hipertensión, esto puede suponer la diferencia entre tener que tomar medicación o no. Pero hay algo más que las cifras de tensión. La alicina también frena que el colesterol LDL se pegue a la pared de las arterias. No porque lo borre de la sangre, sino porque hace que le cueste más pegarse. Piensa en una tubería limpia a la que le cuesta acumular cal. Una que es antiadherente. La cal seguirá en el agua, pero no se pega. Ahora, si tu tensión y tu colesterol salen normales en la analítica, ¿significa que tus arterias están bien? No necesariamente, y esto es lo que cambia la perspectiva del ajo por completo. La mayoría de las personas miden su salud cardiovascular con estos dos números, tensión arterial y colesterol. Si los dos salen bien, respiran tranquilas, salen de la consulta pensando que todo está en orden. Pero hay un proceso que no solemos medir los médicos en la analítica y que es el verdadero motor del daño arterial, la inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué significa esto? Tus arterias pueden tener la presión perfecta y el colesterol en rango y aún así estar sufriendo un desgaste por dentro. Porque las placas que tapan las arterias no empiezan con colesterol alto, empiezan cuando la pared de la arteria se inflama. Esa inflamación silenciosa crea grietas microscópicas donde el colesterol se acumula. Y aquí el ajo entra por una puerta inesperada. Bloquea una ruta que tu cuerpo usa para fabricar sustancias inflamatorias. Y es que cuando esto se activa sin control, el daño no para. Entonces, ¿qué pasa cuando el ajo lo frena? Que bajan muchos marcadores de inflamación. Son nombres técnicos, el TNF-alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1b. No nos importan esos nombres, pero lo que sí importa es que son señales que encienden la inflamación en la pared de tus arterias, en tus articulaciones y en tu cerebro. Fíjate en esto. Hay estudios con mujeres con artritis que tomaron ajo cada día y notaron menos rigidez y menos dolor al despertar. No porque el ajo sea un analgésico, sino porque al bajar esas señales inflamatorias, la articulación deja de estar irritada todo el tiempo. Y hay otra cosa que hace el ajo por ti. Si después de comer sientes esa pesadez que no se va en 2 horas, o si tu glucosa en ayunas ha ido subiendo poquito a poco cada año sin que hayas cambiado nada en tu dieta, lo que te voy a contar te puede encajar. Porque esta inflamación crónica no solo daña arterias, también bloquea la forma en la que tus células escuchan a la insulina. En este escenario, la glucosa se queda fuera, en la sangre, no entra.
Y tu páncreas responde fabricando más y más insulina. Y ese exceso de insulina crea más inflamación, un bucle que se alimenta solo. Entonces, aquí el ajo actúa en los dos lados de ese bucle. Por un lado, baja la inflamación que bloquea la señal. Y por otro, también ayuda a bajar la glucosa en ayunas. De hecho, se ha visto que también ayuda a bajar la hemoglobina glicosilada, que es el marcador que mide cómo ha estado tu azúcar en los últimos 3 meses. Vale, ¿y qué puedes hacer hoy con esto? Añádelo a tu ensalada del mediodía o a un aliño. Ahora, yo quiero ser claro aquí. El ajo no sustituye a ningún tratamiento si ya tienes diabetes o hipertensión. Lo que hace es sumar. Y hay otro terreno en el que el ajo hace algo que pocas plantas consiguen. Y tiene que ver con lo que pasa en tus pulmones y en tu garganta cuando los compuestos llegan como vapor. En las rutas de comercio del Mediterráneo antiguo, los cargadores de barcos llevaban ristras de ajo colgadas del cuello durante los meses de travesía. No como amuleto, sino para protegerse de las infecciones respiratorias. Porque adivina lo que pasaba cuando una persona caía enferma en un espacio tan cerrado con tanta gente, que iban cayendo todos uno a uno. Entonces, para evitarlo, recurrían al ajo. No sabían por qué funcionaba, pero sabían que funcionaba. Y hoy sabemos que los compuestos de azufre del ajo pueden matar bacterias y varios tipos de virus, y esto está probado. Pero lo interesante no es que solo maten microorganismos en un laboratorio, eso lo hacen muchas sustancias. Lo que hace especial al ajo es el camino por el que sus compuestos volátiles llegan a las mucosas de las vías respiratorias. Cuando preparas una infusión de ajo machacado con agua caliente y respiras ese vapor, estos compuestos entran directamente y no necesitan que tu intestino los absorba o que el hígado los procese. ¿Y qué hacen ahí? Dos cosas. Ablandan la mucosidad espesa, ayudando a que se suelte, y frenan la actividad de bacterias que se instalan en la garganta y los bronquios, sobre todo cuando las defensas bajan. Entonces, el procedimiento es sencillo. Con el ajo machacado y reposado, que ya hemos visto, échalo en un tazón con agua caliente, pero no hirviendo. Cúbrelo con una toalla e inhala el vapor durante 5 a 10 minutos. Puedes hacerlo antes de dormir. Además, esos mismos compuestos de azufre hacen que tu sistema inmunitario responda mejor de forma general. Activan células como los macrófagos, los linfocitos, que son los soldados de primera línea de tus defensas. Pero esos compuestos todavía tienen un camino que recorrer. Y hay un lugar dentro de tu cuerpo que decide si llegan activos o no. Tu cerebro consume más oxígeno por gramo de tejido que cualquier otro órgano. Y para recibirlo, depende de una red de vasos diminutos, que no tienen el grosor ni la resistencia de las arterias grandes. Son capilares finos, como un cabello. Y esos capilares son los primeros en sufrir cuando la inflamación crónica no para. Y lo que pasa es que en el cerebro no lo notas como en el corazón. No hay un dolor en el pecho. Y es raro que haya una señal de alarma. Lo que hay son pequeños tapones que se van acumulando sin síntomas durante años. Y cada uno de estos evita que llegue oxígeno a un grupo de neuronas. Unas pocas cada vez. Y lo que notas es que te cuesta más encontrar una palabra que buscas, o que entras en una habitación y no recuerdas a qué venías. Esos olvidos que empiezas a atribuir a la edad, a dormir mal, al estrés, no se suelen investigar. Muchas veces está relacionado con daño en estos capilares. Y la base de esto muchas veces es esa inflamación que daña las arterias del corazón, que también está dañando los vasos de tu cerebro. Entonces, el ajo aquí interesa porque hace que las plaquetas les cueste agruparse donde no deben. Y eso baja el riesgo de estos microtapones silenciosos. Además, hay una versión del ajo que va un paso más allá en proteger el cerebro. El ajo negro. No es otra variedad, en realidad es ajo blanco al que se le ha aplicado calor controlado durante semanas. Lo que buscamos con ese proceso es transformar la lisina en S-alilcisteína. Y con esto el ajo negro elimina daño oxidativo hasta 16 veces mejor que el ajo crudo. Además, a diferencia de la lisina, no se destruye con el calor ni con el ácido del estómago. Entonces, si estás buscando algo así como un alimento interesante para el cerebro, un diente de ajo negro al día puede ser muy interesante. Ahora, hay otro órgano que recibe todo lo que absorbes y decide qué se queda y qué expulsa. Y a este órgano, el ajo también tiene algo que decirle. Tu hígado funciona como una planta de tratamiento de residuos. Todo lo que entra por tu intestino, nutrientes, pero también tóxicos, aditivos de alimentos, restos de pesticidas, metales, pasa por él antes de llegar al resto del cuerpo. Y para limpiar esos residuos, usa un sistema de 2 fases. En la primera, las enzimas del hígado convierten la sustancia tóxica en una forma intermedia. Esa forma intermedia, si se queda ahí, daña. Por eso, en la segunda fase, otra familia de enzimas se une a esa forma y la convierte en algo que tu cuerpo puede expulsar
por orina o por heces. El problema es que muchas personas tienen la primera fase acelerada y la segunda fase lenta. Muchas veces crean formas tóxicas intermedias y se quedan ahí demasiado tiempo hasta que se las logra eliminar. Entonces, los compuestos de azufre del ajo activan precisamente esas enzimas de segunda fase, que son las que más nos interesan. Aceleran la salida. Pero hay algo más concreto. Esos compuestos actúan como quelantes naturales. ¿Y qué significa esto? Que se enganchan a metales pesados como el plomo y el cadmio y los arrastran fuera del cuerpo. Esto se vio en un ensayo con trabajadores de una fábrica de baterías expuestos a plomo que tomaron 1.200 miligramos de ajo en polvo al día durante 4 semanas y consiguieron bajar el plomo en sangre un 18%. Esto no está muy lejos de lo que consigue un fármaco quelante de los que se usan en clínica. ¿Pero por qué debería interesarte esto si no trabajas en una fábrica de baterías? Porque no te expones a metales pesados solo en fábricas. Están en el agua del grifo de ciertas zonas, en el arroz que viene de suelos contaminados, en pigmentos de algunos envases. Es una exposición de bajo nivel, pero es constante y cuesta sacarlos. Entonces, un diente de ajo crudo al día no va a eliminar una intoxicación aguda, pero sí puede ayudar a que tu hígado mantenga la maquinaria de limpieza activa cuando te estás exponiendo poco a poco. Pero estos compuestos no hacen nada si no se absorben bien, y eso depende de lo que pasa más abajo, en tu intestino. Ahí es donde se juega la partida real, porque da igual que machaques el ajo, que lo dejes reposar y que te lo comas crudo si tu intestino no absorbe los compuestos activos, o también si la flora bacteriana que tienes no ayuda. Y en esto tenemos una buena noticia. El ajo es uno de los mejores prebióticos naturales que existen. Contiene un tipo de fibra fermentable, los fructanos, que alimenta solo a las bacterias buenas de tu intestino. Es selectivo. Y esas bacterias, a su vez, fabrican sustancias que refuerzan la pared del intestino y bajan la inflamación de la mucosa. Pero también hay una mala noticia, y es importante que la conozcas. Si tienes sensibilidad intestinal, si notas gases, hinchazón o dolor cada vez que comes ajo crudo, estos mismos fructanos pueden ser el problema. Y es que en un intestino irritado los fructanos fermentan demasiado rápido, crean gas en exceso y empeoran los síntomas. Es una de las muchas razones por las que muchas personas abandonan el ajo pensando que no lo toleran. Entonces, ¿adivinas cuál es la alternativa para estas personas? El ajo negro o el ajo fermentado también. Al transformarlo, las bacterias modifican parte de estos fructanos y crean compuestos bioactivos distintos al ajo crudo. Lo que te queda suele ser un alimento que sienta mejor al estómago y con compuestos que tu intestino absorbe más fácil. Entonces, ¿qué tipo de ajo elegimos? Si el ajo crudo te sienta bien, es tu mejor opción por su contenido en alicina. Pero si te sienta mal, prueba un diente de ajo negro al día durante 2 semanas. Sin hambre, sin prisa, observa si la hinchazón baja o si tu digestión mejora. Eso ya sería una señal de que tu intestino está respondiendo. Yo te digo esto porque es fácil caer en la trampa de pensar que si un alimento te sienta mal, no es para ti. Pero a veces lo que necesitas es cambiar la forma. Y esto aplica también a los suplementos. La industria de suplementos de ajo mueve miles de millones al año. Pero muchos de esos suplementos, al secarlos, comprimirlos y meterlos en cápsulas, estropean los compuestos activos antes de que lleguen a tu estómago. Entonces lo que dice la etiqueta no es siempre lo que tu cuerpo recibe. Es más, 2 dientes frescos o un diente de ajo negro te dan más compuesto activo que muchas cápsulas que venden a 20 euros el mes. Ahora, estos suplementos se utilizan también para algo en lo que el ajo tiene un buen desempeño, pero que no es tan conocido. A partir de los 45 años o 50 como mucho, tus huesos pierden masa más rápido de lo que la reponen. Es un proceso natural, pero en muchas personas se acelera por un factor que rara vez se menciona cuando se habla de osteoporosis. Sabemos a estas alturas que el hueso no es una roca estática, es un tejido vivo que se destruye y se reconstruye constantemente. Hay células que lo desmontan, los osteoclastos, y células que lo vuelven a montar, los osteoblastos. Cuando la inflamación de fondo es alta, los osteoclastos trabajan más deprisa, desmontando hueso, y entonces la densidad baja. ¿Y qué tiene que ver el ajo con todo esto? Todo, porque esas señales inflamatorias que ya hemos visto son las que aceleran a los osteoclastos. Por eso se ha probado en varios ensayos en mujeres después de menopausia a consumir 2 dientes de ajo al día durante un mes. Y se pueden observar datos muy positivos de los marcadores óseos. Y tiene sentido. El ajo no sustituye al calcio ni al ejercicio de fuerza que activa los osteoblastos, ni la vitamina D que te deja absorber el mineral. Tampoco sustituye la vitamina K2. De todo eso hemos hablado en otros vídeos. Pero sí ataca esa inflamación crónica de bajo grado que te hace perder hueso.
Entonces, ¿qué puedes hacer hoy si te preocupan tus huesos? Puedes combinar 3 cosas. Ese ajo machacado a diario, que ya hemos visto, una fuente diaria de calcio, como el sésamo triturado, y al menos 2 sesiones de ejercicio de fuerza a la semana. Por supuesto que estos son pinceladas y tengo un curso entero dedicado a esto que te dejo en la descripción, pero con estas 3 cosas juntas ya cubres bastante terreno. Ahora, el ajo también actúa a nivel de la célula individual. Cada día tu cuerpo crea miles de células nuevas para reemplazar a las que se dañan o las que envejecen. Y cada vez que una célula se divide, copia su ADN entero. Esa copia es casi perfecta, pero no siempre. A veces salen errores. Mutaciones. Cada uno de nosotros tiene varios episodios de estos a diario y la mayoría no tiene consecuencias. Porque cuando una célula detecta que su ADN está dañado de forma grave, activa un programa interno de autodestrucción. Se quita de en medio para no copiarse. Y ese programa lo llamamos apoptosis. Es un mecanismo de seguridad brillante que tenemos. La célula defectuosa se elimina a sí misma antes de convertirse en un problema. Esto tu cuerpo lo hace miles de veces al día sin que te enteres. Pero el problema llega cuando ese programa falla. Y la célula mutada sobrevive, se divide y sus copias también están mutadas. Si ese proceso no se frena, es como llegamos a formar un tumor. ¿Y dónde entra el ajo? En los 2 lados. Por un lado, sus compuestos de azufre protegen el ADN de ese daño inicial. Y por el otro, y esto es lo que realmente llama la atención, uno de sus compuestos puede reactivar la señal de autodestrucción en células que ya están dañadas. Eso sí, quiero ser preciso aquí, esto no significa que comer ajo cure el cáncer. La mayoría de estos resultados viene de laboratorio, donde las condiciones son controladas y las dosis son muy altas. Pero sí significa que consumir ajo a diario te da compuestos que tu cuerpo usa para vigilar sus células. Y las pruebas más claras apuntan al aparato digestivo, estómago, intestino, colon, precisamente donde los compuestos del ajo están en contacto directo cuando los consumes. Ahora, si recuerdas que al principio he mencionado un efecto del ajo, sobre todo de tomarlo a diario, de que no se suele hablar. Y es que lo mismo que hace el ajo para evitar que las plaquetas se agrupen, también significa que tu sangre tarda más en coagular. En condiciones normales esto no es un problema, pero si tomas medicación anticoagulante como el Sintrom, la warfarina o antiagregantes como la aspirina, añadir ajo en cantidad puede sumar un efecto que nadie ha calculado todavía. Y es que esto lo vemos, alguien toma aspirina de 100 miligramos porque su cardiólogo se lo ha recetado, con buen criterio, y lee que el ajo es bueno para el corazón, o ve un vídeo de YouTube en el que solo le pintan lo bonito. Y entonces empieza a tomar 2 dientes crudos al día más un suplemento de ajo en cápsulas. No se lo dice al médico porque piensa que es natural y por lo tanto es seguro. Y un día, una tontería que le hacen en el dentista le causa un sangrado que no para en horas. Esto no es hipotético. Hay casos registrados de sangrado excesivo en cirugías de pacientes que tomaban ajo sin que el equipo médico lo supiera. Por eso se recomienda dejar de tomar suplementos de ajo, al menos 2 semanas antes de cualquier operación programada. Y hay otro detalle práctico, pero este más es sobre tolerancia. El ajo crudo en ayunas sienta mal al estómago en muchas personas. De hecho, en la mayoría. Irritación, ardor, náuseas. Si quieres comerlo crudo, hazlo siempre con comida. No hay ninguna necesidad de hacerlo con el estómago vacío. Y ya que hablamos de esto, hay un alimento que seguramente tengas en la despensa y que mucha gente usa mal sin saberlo. Me refiero al laurel. Si quieres saber cómo evitar su principal error y cómo aprovechar todos sus beneficios, puede interesarte mi vídeo sobre el laurel. Haz clic aquí y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.